Hola, esto es Capitalismo Revolucionario, soy Felipe Izquierdo. Eh, bueno, estaba invitado a almorzar, un buen almuerzo, bien regado, bonito. Y tengo que moverme aquí porque afuera es muy incómodo. Yo con el tema con los perros, a mí me atacó una jauría. Y siempre lo que dicen, no, es que tú les diste una señal a los perros. No, las veces que yo he sido atacado por perros, nunca he dado ninguna señal. No sé que existen. O sea, yo no estoy secretando nada porque estoy pensando en el Espíritu Santo o en la batalla de Waterloo. Y ahí me atacan. Así que, por eso que tengo cierto temor a los perros. Bueno, y a los autos que meten tanto ruido. Entonces voy a tener que quedarme aquí. Lo siguiente. Continuando. Estábamos en la batalla de Narré. O sea, esto es una cosa que me nació a partir de ver en Valle Alegre, un lugar de la quinta región, hay un museo a la casa de Lord Cochrane, porque la casa de Lord Cochrane que está ahí, que hay que sacarle una foto muy bonita, esa casa era propietaria de todo este hacienda, era una hacienda que regaló Higgins a Lord Cochrane como un gesto de gratitud de los pueblos americanos y de Chile a Lord Cochrane por fundar la Armada y todas las cosas que hizo, que son innumerables. Entonces, se me ocurrió hacer una cuestión o sea, algo de las glorias navales, y empecé con el capítulo 1 y me quedé pegado en el desastre de Cancha Rayada, cómo se reagruparon las fuerzas después de Cancha Rayada y cómo los realistas también fueron a por ellos y dieron la vuelta por el lado en vez de subir derecho hacia Santiago, y la batalla habría sido en lo que sería la comuna ahora de, de la cisterna, una cosa así. Ahí sería la batalla, más o menos. Pero en vez de ser la batalla frontal, eh, eh, Osorio dio la vuelta por Tango, se metió por la isla de Maipo y dio la vuelta a un cordón montañoso que hay ahí y quería llegar para cortarle la retirada hacia Valparaíso y eventualmente hacia el norte y instalarse en esa posición del camino que va a Valparaíso. Pero bueno, esa era una cosa bastante infantil porque estamos hablando de San Martín, que era un tipo notable, y, y se disfrazó de guasito, fue a mirar el movimiento con unos catalejos en un cerro, y de cerca incluso. Estaba mirando de cerca y llegó, dijo, bueno, dijo, yo no creí que Osorio fuera tan inepto, porque en el fondo Osorio estaba haciendo un camino mucho más largo que el que habían hecho los patriotas estaban descansados en sus cuarteles generales, que el cuartel general era esa zona ahí como la comuna de la cisterna, la granja, no sé, por ahí, esa zona. O, perdón, o puede ser San Miguel también, no sé, en una zona ahí, exactamente Los Llanos creo que se llamaba. Bueno, y de ahí lo que hizo simplemente San Martín fue moverse hacia el oeste y agarrar unas pequeñas colinas que cuando uno va al templo votivo, a Maipú, a la plaza Maipú, ve que hay unas colinas, ahí se instalaron. Y después había como también una especie de levantamiento donde llegaron los realistas. La batalla estaba ganada para los patriotas por dos motivos. Primero, por el tema de que los realistas llegaron pensando que eran más débiles, porque sobreestimaron su triunfo en el desastre de Cancha Rayada, no pensaron que se iban a reagrupar. Como les dije, el ejército de los Andes tenía casi 6.500 plazas, pero con el desastre, con la dispersión, llegó a unos 5.500. Pero esos 5.500 estaban descansados en ese llano, que sería San Miguel, por ponerle, porque por ahí es, no sé. Y ahí estaban ellos descansando, pero también haciendo entrenamiento. También había habido un enfrentamiento de dos caballerías, la avanzada patriota que iba en retroceso y la avanzada realista que iba al ataque, y hubo una pequeña victoria de la caballería patriota y eso llevó a encender los ánimos. Creo que fue el famoso, el que está ahí, tiene su monumento en la Alameda al llegar a Pajaritos. Creo que era Santiago Bueras, pero no estoy seguro. Santiago Bueras muere después en Maipú. Entonces, esa noticia llenó de fervor. Entonces teníamos que las tropas eran iguales en calidad. Se había llegado a una equiparación de calidad de tropa entre los patriotas
y los realistas. Pero había una diferencia numérica de casi 1000. Por lo tanto, había una superioridad numérica que en este caso, cuando hay una calidad que es igual, significa superioridad aplastante. Porque si tú tienes, los realistas eran 4800, creo que por ahí la cifra, no llegaba a los 5000. En cambio, San Martín llegaba a los 5500 o 5300, si no me equivoco. También las cifras son discutibles, pero en todo caso tenía una superioridad numérica, que con esa calidad de hombre era una superioridad objetiva. Y estaban más descansados, se pusieron en una posición bastante más defensiva, tuvieron tiempo para hacerlo porque con esa vuelta que hicieron, que hizo Osorio, y Osorio se instaló con 3 divisiones. La verdad no me acuerdo de tanto detalle de la batalla. Lo que sí sé que en el flanco izquierdo, en la división del flanco izquierdo de los realistas estaba con Primo de Rivera, y la del flanco derecho estaba con Ordóñez. Eran 2 tipos muy aguerridos y con ganas de pelear. Y la del centro no me acuerdo cuál era el que dirigía eso. Entonces se produce una ofensiva de los realistas, teniendo ellos una inferioridad. Donde estaba la inferioridad de los realistas era en la artillería y en la caballería. La infantería era casi la misma que la patriota, pero tenían menos artillería y menos caballería. En caballería visiblemente menos. Entonces la ofensiva que hizo en el flanco izquierdo Primo de Rivera ataca ese flanco, que creo que estaba en ese flanco Las Heras, creo que estaba el Gregorio de Las Heras, no me acuerdo exactamente. Bueno, finalmente es rebasado por la caballería patriota y tuvo que retirarse. Después Ordóñez también quiere hacerlo por el flanco derecho, un intento de coparlos por el flanco, o sea, atacar el flanco izquierdo de los patriotas, él por el flanco derecho, mirando hacia el espejo, por decir. Y ahí, en ese momento, ataca Ordóñez, pero también la caballería patriota avanza con todo y deja la escoba. Ahí donde muere Santiago Güera, en ese ataque. Y el que estaba a cargo de ello era el inigualable Freire, Ramón Freire, inigualable, número 1. O sea, Freire y O'Higgins en cuanto a la valentía, pero Freire, además de la valentía, tiene talento estratégico y táctico. Y además Freire tiene una honorabilidad política tremenda, igual que O'Higgins, ahí se equiparan. Una honorabilidad. El tipo no le interesaba el poder, lo nombraban a cada rato presidente, el gallo renunciaba, decía, no quiero ser presidente, no, y de nuevo lo nombraban presidente. Tipo magnífico, Ramón Freire, magnífico. Estaba en el bando equivocado nomás, porque estaba en el bando de los pipiolos, que perdió la batalla de Lircay en 1830 o 29. Buena pregunta. Hay que ir a ver, testear ahí. Entonces, la caballería patriota logró abatirse sobre el flanco que tenía Ordóñez. Ordóñez trató de aguantar, pero Ordóñez tuvo que replegarse en forma ordenada más al centro, lo que hizo que se comprimiera el lugar donde estaban los realistas. Y ahí San Martín vio la posibilidad táctica y dijo, vamos a reventar el centro. Entonces la acera se tiró hacia el centro, no me acuerdo las otras divisiones, bueno, las 2 divisiones se tiraron hacia el centro en esta contraofensiva. Y ahí se produjo un centro netamente de musculatura, de infantería. Infantería, bayoneta con bayoneta, una refriega tremenda entre los sureños y los santiaguinos, los de Aconcagua, los de Curicó, los de La Serena, etcétera, de Copiapó, todos los nortinos contra los sureños. Pero los sureños, que eran realistas, aguantaron muchísimo. Y aguantaron también que las baterías de salvos, perdón, no de salvos, eso en la Guerra del Pacífico, las baterías de Blanco Encalada, ahí empezamos relato con Blanco Encalada en el otro video, bajaran y se ubicaran en una posición donde bombardeaban permanentemente con muy buena puntería a la retaguardia que tenían los realistas. De tal manera que en un momento determinado se quiebra la resistencia y se produce una retirada ordenada. No pudieron aguantar la presión del ejército patriota, tuvieron que retirarse ordenadamente.
Y en esa retirada fueron asediados por los flancos, por el frente, por la retaguardia, les dieron como huasca. Pero siguieron retirándose ordenadamente, perdiendo muchísimos hombres en la retirada, y llegaron a la hacienda de Los Pejos, y en la hacienda de Los Pejos se fortificaron. Los pocos cañones que pudieron llegar, pues no tenían 2 o 3 cañones, los instalaron en la entrada de la casa principal, que tenía una callejón como este, así, una cosa así. Entonces desde el fondo pusieron un cañón con metralla y avanzaron los patriotas confiados, porque bajaron la bandera, o sea, pusieron una bandera de rendición. Entonces avanzaron las tropas patriotas confiadas porque estaban en rendición, los mismos oficiales cayeron en la trampa, y al llegar por cientos a tomar eso, vino la metralla y dejaron la mortandad. Y de ahí aguantar al estilo nazi. Yo llamo al estilo nazi como algo increíble, o sea, o al estilo de Leonidas en las Termópilas. El estilo nazi, digo yo, cómo aguantó esa nación a todo el mundo contra ella. Todo el mundo contra ella. Hasta los brasileños estaban metidos peleando en Italia. Entonces, ¿cómo aguantaron los alemanes a todo el mundo? Impresionante. Australianos, canadienses, hindúes, franceses, polacos, y la millonada de rusos. Entonces, imagínense cuando entró la Wehrmacht, en el primer año, el año 41, la diferencia o sea, para que un tanque alemán fuera destruido, se destruían antes 7. No estoy exagerando la cifra. 7 blindados rusos se destruían por un tanque alemán. Después en Stalingrado, después en Kursk, en el año 42, 43, bajó a 4. Jamás llegó a 1, bajó a 4. Bueno, entonces aguantaron estos españoles fuertes, Ordóñez, todos estos gallos, aguantaron ahí en la hacienda Los Pejos, que tenía unas típicas cuestiones, estas murallas de adobe gruesa de una hacienda bien fastuosa, y ahí empezó la resistencia, y Blanco Encalada llevó todos sus cureñas con todos sus cañones. Tuvieron que subir la pendiente donde estaba en una especie de meseta los realistas, pasar por entre medio de toda la pila de cadáveres, y se instaló desde una posición, un promontorio más alto, para poder empezar a bombardear a la resistencia realista en Los Espejos. Y los realistas resistieron el bombardeo a muerte. O sea, la mortandad fue tremenda. Fue una cosa así de aguantar hasta que al final los que cayeron prisioneros era porque ya no les quedaban municiones, porque estaban rodeados por un montón de bayonetas y no tenían con qué defenderse, cosas así, ya son extremadas, cosas extremas. Así fue la batalla de Maipú. Y O'Higgins llegó con sus milicias, cuando supo todo esto ya él fue con sus milicias, y llegó cuando en el momento en que justo se había roto la resistencia en la meseta central donde estaban los realistas, que es una pequeña meseta, una suave meseta. Y ahí, en el centro, cuando se produjo este gallito tremendo, cuando se quebró el gallito, llegó O'Higgins, saluda a San Martín, y O'Higgins contempla, no con gusto, sino que con pena, y San Martín también, porque San Martín era tremendamente humano, era un tipo magnífico, muy humano, no le gustaban estas cuestiones. Entonces, bueno, así fue la batalla. Y al día siguiente de la batalla de Maipú, llegaba un barco que llegó, o el día anterior o al siguiente, no me acuerdo si el anterior o el siguiente, pero ahí llegó a Valparaíso el primer barco que habíamos comprado para la Armada, para ir construyendo una armada, porque eso fue la política de O'Higgins y de San Martín, de exprimir a Chile, exprimirlo para sacar recursos para comprar barcos en Estados Unidos. Compraron unos Estados Unidos que le llamaron Galvarino, compraron en Inglaterra, etc. Entonces esos barcos costaban, qué sé yo, 2 millones, una cosa así, que era mucha plata. La expedición libertadora de San Martín a Chile fue como 1 millón. Y la expedición libertadora de Chile al Perú fueron 10 millones.
Esa es la diferencia. Por la cantidad de barcos, armar una armada, un ejército, transportarlo a esas distancias, etcétera, etcétera. Ahora, si Freire pidió el comando de la expedición, que San Martín fuera como el jefe nomás, pero él el que tomaba las decisiones militares, habría sido la gloria. Si Freire hubiera comandado la expedición libertadora al Perú, habría sido una gloria para las armas chilenas, porque el 80-90% de la tropa, marinería y todo era chileno. ¿Para qué decir la Armada? La Armada era chilena e inglesa. Los oficiales eran ingleses y no sabían hablar español, y los marineros eran pescadores de ahí de Valparaíso, gallos de la pesca, del mar, que se enrolaban. Y no se entendían mucho, pero tuvieron que irse entendiendo. Y así nació la Armada chilena. Entonces llegó ese primer barco, y después de Maipú llegó esta noticia a Fernando VII, al rey de España, lo cual fue terrible. Fue muy desmoralizador la derrota de Maipú. Entonces dijo: voy a comprar unos barcos, porque España estaba exhausta, había estado peleando por su independencia frente a Napoleón. Habían sido años de devastación. España no tenía recursos. Entonces, la única salida hubiera sido que Fernando VII hubiera invocado una especie de Commonwealth, una comunidad de naciones con la unidad del rey, pero una monarquía parlamentaria. Era la única salida, pero él estaba obsesionado con el voluntarismo, muy mal asesorado también por la parte del absolutismo. Y el absolutismo en España también estaba siendo cuestionado, porque había oleaje de la Revolución Francesa en España, eso está claro. Los oficiales eran la mayoría de la oficialidad, no mayoría, pero muchos eran de la masonería, y abajo la tropa estaba con ideas de la liberté, fraternité, égalité. Y entonces habla con el zar de Rusia y compra unos barcos que eran inservibles, el pobrecito, porque había una corrupción en la monarquía española. Entonces eran inservibles, pero uno sí servía, que tenía un nombre precioso, que era ruso, y le puso él Reina María Isabel, que era el nombre de su esposa. Y de ahí armó, desde Cádiz, salió el 21 de mayo de ese año 1818, salió una expedición custodiada por la Reina María Isabel, 11 naves con 2.000 hombres de lo mejor que él tenía, tropa de línea, para recuperar Chile y llegar al sur de Chile, porque el sur de Chile, como era de costumbre de los patriotas, lo dejaban ahí, botado. Y dejaron el sur botado de nuevo porque se dedicaron a la expedición libertadora al Perú, y todo se concentró en eso, y en el sur era el caos, y no solamente era el caos, sino que las guerrillas mapuche y la guerrilla realista de los hueones de pueblo, groseros, vulgares, pero muy aleonados y muy realistas, se fueron en picada y hicieron una guerra a muerte. Entonces el sur estaba devastado y Chile estaba empobrecido. Por eso es que cayó O'Higgins, porque O'Higgins estrujó a Chile para darle la libertad al Perú. El Perú ni necesitaba la libertad, ni querían la libertad. Le fuimos a regalar un regalo que no lo querían, que les hizo pésimo. Además a Perú le hizo muy mal. Era mejor que se hubiera quedado como un enclave del Imperio Español. Hasta el día de hoy sería precioso, mucho mejor de lo que fue Perú con todo su caos. Bueno, toda América Latina el caos, menos Chile. Y ahí empezaron a comprar. Y había un tipo que se llamaba Álvarez Contarco, porque estos argentinos siempre fueron así, con mucha personalidad. En esa época eran macanudos, eran como los independentistas argentinos, eran como los norteamericanos, así se paseaban por Europa. Y este Álvarez Contarco fue el que habló con Cochrane para mandar a Cochrane y hacer los servicios de Cochrane por 6.000 pesos al año, su sueldo, y él iba a armar una flota. Pero por mientras el jefe de la flota fue Blanco Encalada. ¿Cuál era la flota? Empezó el San Martín, un bergantín que tenía, no sé, 1.000 y tantos, 2.000 toneladas, 96 cañones, una cosa así. El más grande. Después estaba el Lautaro, por la logia lautarina, el Lautaro. Se me olvida el Galvarino, Lautaro, Galvarino, que tenían 24 cañones, qué sé yo. Eran 4 barcos y habían
habían 2 bergantines, entre ellos con 16 cañones, que eran bergantines menores, uno para custodiar Valparaíso, y se fue armando esta escuadra, con mucho sacrificio pecuniario, y la expedición de los españoles le tocó un camino muy lento, que no podían parar en la costa, por lo tanto les vino escorbuto, se enfermaron de escorbuto, hubo una plaga, una pestilencia en las 11 naves. Fue un viaje terrible de los españoles, y las tropas de primer nivel, pero estaban todas hechas pebre porque no pudieron, bajaron en Brasil, pero cuando en un momento iban pasando por frente a la desembocadura del Río de la Plata, una embarcación de ellos se rebeló. ¿Cuánto llevo? Uno. Pues bien, ya, se rebeló. Entonces, y se amotinaron, pescaron a la oficialidad, la mandaron a la mierda, y estos llegaron, cambiaron de rumbo y se fueron a Buenos Aires. Y llegaron allá para que los consideraran los libertadores, o sea, por la causa de la libertad. En un comienzo no fueron bien tratados, pero después los trataron bien como rebeldes de la monarquía, porque era una revolución, en un amotinamiento en un barco por razones ideológicas libertarias. Y ahí se supo todo esto en Buenos Aires, y de Buenos Aires el que estaba ahí era Sañartu, el embajador Sañartu, envió a Matacaballo por el correo la información a Santiago. En Santiago llegó la información de que venía una expedición de 11 naves, 10 porque una se había perdido, después se perdió otra, creo que los mismos argentinos salieron a perseguir algunas, creo que una la capturaron, después pasaron el estrecho y llegaron, pero hechos mierda los pobres. Lo que describen es que la cubierta de los barcos no se podía caminar porque era todo material orgánico. Era todo material orgánico, desde sangre, cupos, todo. Ya había sobrepasado todos los límites de la higiene y de la humanidad. Y esta expedición tenía que llegar a Arauco, porque a Talcahuano, porque Talcahuano seguía siendo realista. ¿Y quién estaba ahí? Ordóñez, po. Después de Maipú quedó Ordóñez en el sur también, y estaba Osorio. Osorio se escapó y llegó la escapada de Osorio es una cosa increíble. Increíble. Osorio se fue, lo persiguieron, quedó tuvo emboscadas, qué sé yo, lo persiguieron los guerrilleros patriotas por el lado de la cordillera de la costa, por el lado de Iloca, la laguna Bichuquén, ¿no es cierto? Después lo que es Chanco, Peyúgue, toda esa zona. Ahí le dieron como huasca. Y llegó el tipo hecho mierda, el pobrecito, demacrado y hecho mierda, llegó a Concepción a tomar el mando de Concepción. Y con nada de tropas, con 200, 300 hombres, nada, es una cosa ridícula. Pero los patriotas no se dieron el trabajo de mandar nada, porque estaban metidos en otra cosa. Para ellos era importante Santiago y Valparaíso para la expedición libertadora al Perú. Y bueno, en ese momento, en octubre, no me acuerdo de la fecha, todo el pueblo de Valparaíso sale y se engalanan y tiran las baterías cañonazos, y todos con bandera chilena. Los 4 eran 6 navíos con los bergantines, engalanados. Y ahí O'Higgins se mandó una frase así como que dijo: los reyes de España con 3 en barquichuelos descubrieron este inmenso continente y se hicieron dueños de él, y ahora estos 4 barcos los van a quitar todo el dominio de ellos. Bueno, por lo menos del Pacífico. Y la expedición se envió inmediatamente a Talcahuano y a la isla. Llegaron primero a la isla Santa María, que está frente a Coronel, véanlo en el mapa. Hay 2 islas, la isla Santa María y la isla Mocha. El lugar de encuentro era en la isla Santa María. Entonces llegaron a la isla Santa María con bandera española, bajaron, habían gente qué sé yo, unos soldados de la causa realista que
tuvieron que rendirse porque ellos pensaron que era un barco español, ellos estaban esperando un barco español. Ahí estaban las instrucciones en una casa, al interior estaban todas las instrucciones, cuáles eran los códigos, cuántos barcos iban a llegar y toda esta cuestión, que ya estaba ahí. Y dada la instrucción, ahí estaba escrito que la reina María Isabel había pasado por esa isla y estaba en Talcahuano, que era el barco principal de guerra. Entonces Blanco Encalada dobló, o sea, subió al norte, se fue al norte y dejó a dos embarcaciones a capturar todos los barcos que llegaran a la isla Santa María, que es el lugar de reunión, frente a Arauco, al Golfo de Arauco, frente a Arauco. Arauco fue la pieza más fuerte de los realistas, la ciudad de Arauco, el pueblo de Arauco, el fuerte de Arauco. Bueno, y es que Arauco tiene una cantidad de historia, ese fuerte tiene muchísima historia, muchísima. Pero bueno, ¿y qué pasó? Entrando por la boca, pusieron la bandera, Blanco Encalada mandó poner la bandera inglesa. Y los de la reina María Isabel, que estaban en el lugar donde ahora está el Huáscar, a ese lugar, estaba ahí anclada, donde empieza la base naval, ahí los vio y como estaban en ancla, desconfiaron, cortaron el ancla y dispararon 2 cañones de salva, de saludo, pero después mandaron uno con fuego, con balas. Entonces se produjo inmediatamente, bajaron la bandera inglesa, pusieron la bandera chilena y se empezó el cañoneo. Y lo que quería hacer el comandante español era doblar, o sea, virar por donde está la isla Roquant, donde están todas esas industrias, actualmente está lleno de industrias. Si ustedes ven ahí, la isla donde está el aeropuerto, después viene Penco, quería doblar hacia Penco, Tomé, ¿no es cierto? Y salir. Pero la marea baja lo encalló con la marea baja y se inclinó el casco. Y ahí sencillamente con el cañoneo de todo aguantaron y después arriaron la bandera y se fueron y abandonaron el barco. Pero el que estaba a cargo de eso no estaba Osorio, Osorio se había ido se había ido antes al Callao, a Lima. Estaba Sánchez. Y Sánchez, pero fogueado de los fogueados ya, fue y atacó con la poca tropa que tenía. Atacó a la infantería marina, a la primera batalla de la infantería marina, que fue bajarse y defender la María Isabel en tierra contra fuerzas superiores. Eran como 200 infantes marinas que estaban ahí en esa loma defendiendo la entrada a la playa, a la isla Roquant, y donde estaba la reina María Isabel encallada con la casco inclinado. Entonces se produjo un duelo de artillería también. La San Martín era la que estaba haciendo esta operación, disparó su artillería sobre los destacamentos de Sánchez y esto fue aguantar un día o dos, no me acuerdo, pero aguantaron un tiempo largo esperando que cambiara el viento. De repente el viento cambió y empezó a venir un viento sur. El viento sur, entonces en ese momento la San Martín puso todas sus velas, desplegó todas sus velas para hacer de remolque y el viento sur sopló sobre todas las velas de la San Martín y amarraron un cabo, 2 o 3 cabos a la reina María Isabel y de repente empezó a subir la marea, subió la marea y con la fuerza del viento sur y con la marea salió la reina María Isabel y vinieron los hurras, los cantos, viva Chile y la cuestión viva la patria. Y volvieron en bote los de la infantería marina y ocuparon la reina María Isabel y después tuvo un accidente. Bueno, pasan cosas, distintas cosas entretenidas, pero ¿qué pasó? Habían salido 4 barcos, llegó un quinto que le pusieron nombre O'Higgins. A la reina María Isabel le pusieron el nombre O'Higgins. Entonces quedó los O'Higgins, la San Martín como los 2 barcos más importantes y después la Galvarino. Llegó un barco que se había comprado que llegó por Buenos Aires. Todos los mercantes con todas las tropas, toda la tropa española prisionera
con todo ese botín se llegó a Valparaíso y fue increíble. Solamente algunos pocos veteranos españoles que llegaron con la reina María Isabel, llegaron a Talcahuano, ellos se quedaron peleando con los araucanos en las guerrillas y finalmente se incorporaron a Chile y fueron chilenos. Esos españoles que vinieron, que eran de la mejor tropa española que llegó, que mandó el rey Fernando VII. Entonces ese es el inicio de las glorias navales. Y imagínense cómo era eso. Llegó todo este despliegue de éxito, de triunfo. El dominio estaba listo, ya decretado, el dominio de todo el Pacífico hasta, porque esa era la instrucción de San Martín a Lord Cochrane, cuando Lord Cochrane llegó 2 días después, una cosa así, San Martín llegó unos días después de esto. Llega a hacerse cargo de esta escuadra formada por oficialidad inglesa, chilena y argentina, y por soldados, por marineros chilenos de los pescadores. Y este gallo viene con una exigencia europea, total. O sea, es un tipo que es de la mejor marina del mundo, de toda la historia. ¿Cuánto llevo? No veo cuánto llevo. Se me va a acabar. Qué lata. Bueno, y Lord Cochrane no es cualquier gallo. Lord Cochrane fue el mayor héroe que tuvo Inglaterra en las guerras napoleónicas, con su speed, que se decía rápido, que iba rápidamente, con las velas rápidamente, y llegaba, y era tan bajito que los cañones no podían hacerle daño. Cuando se ponía junto con el casco de otro barco, era tan bajo que los cañones no le podían hacer daño y se tomaban al abordaje los barcos. El speed hizo cualquier cantidad de hazañas. El speed fue las hazañas más grandes. Y tenía un problema económico porque era un lord. Y si contamos todas sus aventuras, son para horas de cómo era este tipo de valiente, de inteligente, de arrojado, de todo esto. Entonces, llega a hacerse cargo de la Armada de Chile, el mejor representante de la historia del mundo naval, Lord Cochrane. En esas circunstancias. Y viene la primera expedición, pero de los barcos va el San Martín, el O'Higgins, van hacia el Callao, a hacer un bloqueo al Callao. Y ahí pasan cosas muy entretenidas, muy interesantes, pero quedará para el próximo capítulo. Ya, eso es. Bendiciones a todos. ¿Cuánto me queda? Ya. Que estén bien todos.